Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bien, hoy vamos a hablar un poquito acerca de las unidades de longitud. Resulta que nosotros siempre que vayamos a medir una distancia o que vayamos a medir qué tan largo es algo, qué tan ancho es algo, qué tan alto es o qué distancia hay entre un lugar y otro, vamos a necesitar expresar esas medidas en unidades. Para eso encontramos diferentes unidades de longitud que ya hemos escuchado en alguna vez, pero que no hemos relacionado directamente con un tema de matemáticas. Entonces es momento de aprender acerca de unidades de longitud. Las unidades de longitud que vamos a trabajar son estas que tenemos acá. La más importante de ellas está acá sombreada en rojo y es el metro. Unidades más grandes que el metro encontramos al decámetro, al hectómetro y al kilómetro. Pero también encontramos unidades más pequeñas que el metro. Encontramos al decímetro, al centímetro y al milímetro. Todas estas unidades, para no expresarlas con esas palabrotas tan largas, entonces vamos a utilizar las abreviaturas que tenemos acá a la derecha y que están entre paréntesis. A los kilómetros les vamos a decir simplemente km, a los hectómetros hm, decámetros dam, al metro le vamos a llamar m, decímetro dm, centímetro cm y milímetro mm. Muy bien. Entre estas unidades de longitud existen unas equivalencias, es decir, yo puedo encontrar que un centímetro es igual a tener 10 milímetros. También puedo encontrar que un decímetro es igual a tener 10 centímetros, que un metro es lo mismo que tener 10 decímetros, que un decámetro es lo mismo que tener 10 metros, que un hectómetro es lo mismo que tener 10 decámetros y que un kilómetro es lo mismo que tener 10 hectómetros. Tal vez estas no son tan conocidas para nosotros, pero estas de acá abajo sí son muy habituales. Decir que un metro tiene 100 centímetros es muy fácil, basta con de pronto buscar en nuestra casita, tenemos algún cartabón. En ese cartabón, que es el que utilizan las personas que cosen o que fabrican ropa, en ese cartabón donde hay un metro, dentro de ese metro hay exactamente 100 centímetros. También es habitual saber que un kilómetro tiene 1000 metros. Vamos a identificar qué podemos medir con cada una de esas unidades. Entonces tenemos por acá varias imágenes. Vamos a empezar. Me dice qué tan larga es la punta del lápiz. Para saber qué tan larga es la punta del lápiz, pues la unidad que me va a servir muy probablemente son los milímetros. La siguiente imagen me dice qué tan largo y qué tan ancho es mi cuaderno. Entonces, si quiero saber qué tan largo o qué tan ancho es mi cuaderno, la unidad que me va a servir son los centímetros. Este siguiente ejemplo me dice qué altura tiene la mesa de noche. Para determinar esa altura, pues me van a servir los decímetros. El siguiente me puede preguntar cuál es la altura de Lionel. Sabemos que esa altura, como la altura de las personas normalmente, puede ser expresada en metros. Por ejemplo, Lionel mide 1,70 m. Pero también existen unidades más grandes que el metro, ya lo veíamos. En este caso podemos hablar de los decámetros. ¿Cuándo puedo aplicar decámetros? Por ejemplo, si quiero saber qué tan larga es la cancha de baloncesto. Y si ya necesito averiguar, por ejemplo, qué distancia hay desde mi casa a mi colegio o qué distancia hay entre una ciudad y otra o entre un país y otro, entonces las unidades que me van a servir son los hectómetros y los kilómetros. Muy bien, chicos, esa es la importancia de saber qué unidades utilizamos para medir longitudes y en qué momento es oportuno utilizar esas unidades. Ahora bien, nos interesa hacer conversiones entre estas unidades. Para eso vamos a observar el siguiente gráfico. Tenemos allí una escalerita con todas las unidades que ya mencionamos y las tenemos organizadas desde la más grande hasta la más pequeña. Como ya vimos por acá anteriormente en esta tablita de equivalencias, pues estos números son los que nos van a ayudar para hacer esas conversiones. Es decir, si yo quiero ir de un escalón grande como los kilómetros a un escalón más pequeño como los hectómetros, pues para bajar cada escalón lo único que tengo que hacer es multiplicar por 10. Lo mismo si quiero bajar del escalón de los hectómetros al de los decámetros, del de los decámetros al del metro al decímetro, del decímetro al centímetro y del centímetro al milímetro. Siempre que vaya bajando un escalón, es decir, que vaya de una unidad grande hacia una unidad pequeña, multiplico por 10. Pero si yo lo que quiero hacer no es bajar esa escalera, sino al contrario, quiero subirla, entonces voy a dividir. ¿Entre quién? Entre 10. Ya en algún videito antes vimos que dividir y multiplicar por 10 o por potencias de 10 es bastante sencillo.
Vamos a analizar un poquito esto de las conversiones a través de 3 ejemplos muy sencillos. Me dice el primer ejemplo, vamos a convertir 5 metros en milímetros. Entonces me voy a mi escalera. Voy a arrancar en los metros. Tengo que bajar hasta los milímetros. Entonces voy a contar cuántas veces debo multiplicar por 10 hasta llegar a los milímetros. 1, 2, 3. 3 veces debo multiplicar por 10 para llegar hasta los milímetros. Si voy a bajar 3 escalones, y es decir, voy a multiplicar 3 veces por el 10, significa que le voy a agregar a ese 5 3 ceros. Eso quiere decir que convertir 5 metros en milímetros es lo mismo que tener 5000 milímetros. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me dice convertir 780.000 decímetros en decámetros. Me voy a mi escalera, voy a arrancar en los decímetros y me pide llegar hasta los decámetros. Eso significa que voy a subir esos escalones. ¿Cuántos escalones voy a subir? 1 y 2. Es decir, voy a dividir 2 veces entre 10. Lo que me indica es que voy a tener que quitarle 2 ceros a ese número. Entonces, 780.000 decímetros va a ser exactamente igual a 7800 decámetros. ¿Por qué estoy haciendo estas operaciones tan rápido? Porque ustedes ya en un videito anterior vieron lo fácil que es multiplicar o dividir por 10 y por potencias del 10. Vamos con el último ejemplo. Me dice acá convertir 94 kilómetros en centímetros. Entonces voy a arrancar en los kilómetros y voy a llegar hasta los centímetros. Voy a ver cuántos escalones tengo que bajar. 1, 2, 3, 4 y 5. Recordemos que cuando bajo esos 5 escalones tengo que multiplicar esas 5 veces por 10, lo que es exactamente igual a tener que agregarle al número 5 ceros. Entonces tomo el 94 y le agrego 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces obtengo que 94 kilómetros es lo mismo que 9.400.000 centímetros. Pues bien, chicos, eso es lo que vamos a trabajar por ahora en cuanto a unidades de longitud y cómo convertir o cómo realizar conversiones entre unidades de longitud. Es súper importante que tengamos clara esta escalerita. De preferencia la puedes hacer en tu cuaderno con colores, bien hecha, para que siempre recuerdes qué debes hacer cuando quieres realizar conversiones entre unidades de. Bien, chicos, como siempre hemos dicho, en matemáticas es muy importante aplicar a nuestra vida cotidiana cada cosa que vamos aprendiendo. Las unidades de longitud son un ejemplo también de aplicación de la matemática. Por ejemplo, vamos a utilizar unidades de longitud y sus conversiones para resolver la siguiente situación. Me dice la situación. En una competencia de atletismo por relevos participaron 3 estudiantes del Colegio Agustiniano, Federico, Tomás y Juan José. Federico corrió 400 metros, Tomás recorrió 70 decámetros y Juan José corrió 50.000 centímetros. ¿Qué distancia recorrieron en total los estudiantes del Colegio Agustiniano? Pues bien, para resolver esta situación lo primero que vamos a hacer es tomar los datos más importantes. ¿Qué datos tenemos acá? Lo que recorrió Federico, 400 metros, lo que recorrió Tomás, 70 decámetros y lo que recorrió Juan José, 50.000 centímetros. Vamos a analizar un poquito la pregunta que nos hacen. Me dicen, ¿qué distancia recorrieron en total los estudiantes? Cuando me ponen esa palabrita en total, que está allí señalada en rojo, esas dos palabritas que están allí señaladas en rojo, de una vez a mi cabeza se viene la operación suma. Cuando me hablan de total, por lo general lo asocio a la suma. Es decir, tengo que sumar las distancias de los 3 atletas. Pero ¿será que si yo tengo diferentes unidades puedo hacer esa suma? La respuesta es negativa. No puedo hacer sumas mientras no tenga las mismas unidades de longitud. Entonces, vamos a valernos de lo que acabamos de aprender acerca de conversiones para llevar todas esas unidades a una sola. Es decir, vamos a realizar conversiones. Los 400 metros de Federico los voy a dejar quietos. Es decir, voy a llevar la distancia de Tomás y la distancia de Juan José a metros. Entonces, tomo los 700 decámetros que recorrió Tomás y con ayuda de la escalerita que ya teníamos por allí, voy a llevarlas a metros. Eso significa que voy a bajar un escalón, por lo tanto voy a multiplicar una vez por 10. Es decir, voy a agregar un 0. Por lo tanto, 70 decámetros es lo mismo que tener 700 metros. Ahora voy a llevar los 50.000 centímetros de Juan José a metros.
Nuevamente vuelvo a mi escalera, voy a subir de centímetros hasta metros, por lo tanto voy a realizar una y dos divisiones entre 10. Eso quiere decir que voy a tener que quitar dos ceros, por lo tanto, la respuesta es que 50.000 centímetros es lo mismo que tener 500 metros. En este caso, cuando ya hice las conversiones, ya tengo las tres distancias en una misma unidad. Por lo tanto, ahora sí es posible realizar la suma de esas tres distancias. Entonces ya le puedo dar una solución a la situación. Muy sencillo, sumo 400 más 700 más 500. Ustedes me ayudan a hacer esa suma muy sencilla y el resultado de esa suma me va a dar 1200. Entonces ya puedo escribir una respuesta para mi problema. Dice mi respuesta: los estudiantes del Colegio Agustiniano recorrieron en total 1200 metros. Muy bien, chicos, con esta situación entonces concluimos la parte de unidades de longitud. Vamos a ver más adelante una aplicación bien interesante sobre unidades de longitud, pero eso ya será en otro video. Un abrazo, chicos, les deseo muchos éxitos en sus actividades, nos encontramos más adelante. Cuídense mucho.